Soy Sorili Santiago, madre de Maya, Jair y Liz. En cuanto la hermana Rosita me escribió para ver si podía participar de este proyecto de contar la bendición de ser madre, yo no dudé en decir que sí. Inmediatamente le dije que sí. ¿Y cómo no decirle que sí? Si yo creo que realmente el ser madre es una gran bendición de Dios, definitivamente. Ser madre para mí es un privilegio, es un honor. Y en el paquete de ser madre viene un elemento distintivo para mí que es la fortaleza. En cuanto salen las criaturas de nuestro vientre, nos convertimos en mujeres más fuertes de lo que alguna vez pensamos ser, definitivamente que sí. El ser madre, además de ser alegría, de ser un honor, de ser un privilegio, es una gran responsabilidad, porque también nosotros somos responsables de formar seres humanos y de alimentarlos no solo físicamente con los alimentos, sino alimentarlos espiritual y emocionalmente. La bendición de ser madre trae consigo noches de desvelo, pero también trae consigo mañanas de alegría, de felicidad, de risas contagiosas, de abrazos inesperados, de besos inigualables. Es definitivamente una bendición de Dios. A veces quieres salir corriendo, pero hay veces que no quisieras que los minutos se acabaran. El ser madre enseña, los hijos enseñan a uno también, muchas veces. Nos dan grandes lecciones de vida. Le doy gracias a Dios. Mi petición es que mis hijos se conviertan en seres de bien, en hombres y mujeres de bien, que amen a Dios sobre todas las cosas, pero que sean sensibles ante el dolor de los demás, ante las necesidades de los demás. Le doy gracias a Dios, definitivamente. Gracias a Dios todos los días por ser madre, por mis hijos. Y le pido a Dios que cuide a mis hijos, que me los guarde siempre, que me les dé mucha vida y mucha salud, porque definitivamente son mi más grande tesoro. Ustedes que se encuentran allá en sus hogares viéndonos a través de las redes sociales, esperando que estén dentro de las circunstancias disfrutando del Día de las Madres. Felicitamos a todas esas madres que se encuentran en sus hogares, las que pueden estar con sus hijos, las que no, espero que hayan tenido alguna llamada, alguna forma, ¿verdad?, de poderse comunicar con sus hijos para que de alguna manera u otra a estos le puedan expresar, obviamente, de que las aman, de que las quieren, de que de alguna manera pues les hace falta, y eso es lo más importante, que podamos expresarle a nuestras madres el amor y el cariño que le tenemos a cada una de ellas. Y qué bueno, porque en esta ocasión pues hemos podido estar aquí dentro del templo, dentro, ¿verdad?, de las facilidades que extrañábamos grandemente, ese sonido en vivo de lo que es la música, de lo que es, wow, ese calor que está con nosotros en este momento y dentro de la presencia del Señor. Y aunque sí sentimos la presencia del Señor en nuestros hogares, pero cuando estamos juntos y en armonía, en un mismo sentir, en una misma intención de buscar al Señor, de una manera poderosa, el Espíritu Santo se manifiesta aquí en su casa de una manera especial. Quiero en esta forma dar la introducción al mensaje que tengo para todas ustedes, amadas madres, que nos están escuchando. Y voy a estar trabajando en el libro de los Jueces, un libro bastante difícil en el sentido de que podamos tener algún contexto para el Día de las Madres, pero el Señor me ha dado una palabra que ha puesto en mi corazón y espero que sea para el disfrute de cada uno de nosotros y para nuestro, obviamente, crecimiento espiritual. Vamos a Jueces 5, específicamente en el versículo 7, porque quiero leer este versículo en este momento. Y usted lo está viendo en pantalla y dice de la siguiente manera: las aldeas quedaron abandonadas
en Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Repítalo conmigo. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Hay un pensamiento escrito por el reverendo W.L. Catwell en el año 1928, y él dice lo siguiente: debemos rendirle honor a la que después de Jesucristo es el mejor regalo de Dios para los hombres, la madre. Fue ella quien compartió su vida con nosotros cuando nuestros miembros aún no estaban formados. Caminó por nosotros por el valle de la sombra y de la muerte para que pudiéramos tener la luz de la vida. Ella se encargó de nuestra comida y fue el sofá de nuestro descanso, donde nos recostamos en la hora del dolor. Luego convirtió sus brazos en nuestro refugio y fortaleza. Guió nuestros pies de bebés a caminar seguros y nos levantó sobre los lugares difíciles. Sus benditas manos doblaban la aguja de día y en la noche hacía nuestra ropa. Ella puso el libro debajo de nuestro brazo y comenzó a llevarnos a la escuela. Pero lo mejor de todo es que ella le enseñó a nuestros labios decir el nombre de Jesús y nos contó primero la maravillosa historia del amor de un Salvador. Qué pensamiento tan lindo y tan hermoso el que ha escrito este hombre relacionado a las madres. Y este Día de las Madres viene obviamente con una importancia muy particular. Primero, porque muchos pudieran estar en este momento celebrando y dentro de las circunstancias, ¿verdad? Quizás lo están celebrando a la distancia por primera vez, y para muchos bajo estas circunstancias de las cuales estamos pasando por primera vez en la historia de nuestra generación en este concepto, si es que así podemos decirle. Pero algunos será de alegría y otros, ¿verdad? Obviamente será solo de un recuerdo. Por lo menos en mi caso, hace solamente 7 meses, mi madre está delante de la presencia del Señor, y esta es la primera vez que paso un día de madre sin ella. Así que quizás muchos de ustedes se identifican conmigo en que este momento pues, es un momento de un recuerdo donde pudiéramos haber estado cerca de ese ser querido, pero que obviamente la vida sigue avanzando y nos tenemos que ir despidiendo de nuestros seres queridos poco a poco. Y lo que nos queda es una celebración en nuestra memoria de los momentos felices que pasamos juntos. Pero segundo, también este Día de las Madres viene de gran importancia porque, sin temor a equivocarme, quiero decirles que Satanás pudiera aprovechar el momento para continuar con su agenda y que de alguna manera la iglesia pierde el norte del virus más impactante que ha cobrado la vida espiritual de millones de personas en la humanidad. Ha sido una pandemia espiritual. Antes de estar pasando por esta situación, ya estábamos pasando por una pandemia espiritual que ha cobrado la salvación de muchos a través de los años, y los cuales la pandemia del ataque a la familia. Y quiero dirigirme específicamente en un mensaje para fortalecer y darle esperanza a las madres de este tiempo. No se nos puede olvidar lo que le está sucediendo a la familia de hoy. Sabemos que antes de que llegara esta situación del coronavirus ya estábamos en una situación crítica a nivel familiar. Y no se nos puede olvidar, porque cuando se nos olvida los ataques de Satanás, cuando se nos olvidan las estrategias y de la manera en cómo Satanás está operando, pudiera ser que perdiéramos las prioridades de las cuales debemos estar pendientes en realidad. Porque la tormenta en contra de la familia precisamente se encuentra en este momento en el ojo del huracán, y parece que todo está en calma, de que los vientos que estaban soplando en contra de la familia se encuentran, verdad, en calma. Pero la realidad es que no nos podemos dejar engañar, porque esta pausa solamente va a afectar a las personas que no conocen de los tiempos en que estamos viviendo, que no conocen de los tiempos en los cuales nos encontramos en este momento.
y realmente en la gran mayoría del mundo probablemente hoy se esté celebrando el Día de las Madres, pero con un concepto distinto, no el que nosotros estábamos acostumbrados a celebrar. Porque las preguntas de qué es la familia, cuáles son los componentes de la familia, qué lugar ocupa la familia dentro de la sociedad hoy, en el día de hoy, tienen una respuesta totalmente distinta a lo que nosotros le habíamos definido en el tiempo en que nos estábamos criando. Las tinieblas en este tiempo son más espesas y el rugido de Satanás se escucha más fuerte porque se encuentra más cerca. Y quiero que, a pesar de que tenemos un gran arraigo a nuestras tradiciones y a nuestra cultura, a nuestra costumbre sobre este día, y de que también estamos acostumbrados a cierto tipo de mensaje para el día especial en el que estamos hoy celebrando, quisiera traer un mensaje que el enemigo de sus hijos, el enemigo de su esposo, el enemigo de su esposa, el enemigo de la familia, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, no quiere que usted escuche. No quiere que usted esté atento, porque el tiempo continúa avanzando. Todavía hay cosas en la Biblia que se tienen que cumplir. Esto es solo una pausa de la agenda del enemigo. Pero hoy quiero llevarte fortaleza. Hoy quiero llevarte esperanza, pero quiero ayudarte a que puedas entender que todavía estamos en pie de lucha. Todavía hay una batalla que se sigue librando y la batalla es en contra del enemigo, porque él viene tras de nuestros hijos. Él viene detrás de nuestros hijos. Él probablemente haya hecho lo imposible para poder de alguna manera tratar de cansarte los brazos, tratar de cansarte las rodillas, tratar de que de alguna forma estés extenuada, estés un poco cansada, estés un poco frustrada, estés un poco decaída, estés un poco desanimada, pero el Señor ha venido para darte luz, para darte esperanza, para darte fuerza, para darte esa fortaleza, ese consuelo y esa paz que solamente Él sabe dar. Quisiera hablarles de Débora, un modelo de madre para el tiempo de hoy. Y cuando comparamos los eventos bíblicos con los de hoy día, con los nuestros hoy día, quizás pensemos que lo que estamos pasando hoy día es mucho más fuerte que lo que sucedió en los tiempos bíblicos en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero el tiempo en que vivimos hoy no es más fácil que el tiempo de aquellos personajes bíblicos. Era el periodo de los jueces. El tiempo en que está viviendo Débora es el periodo de los jueces. Y quiero que vayas conmigo a Jueces 17:6. Lo tendrás en pantalla. En Jueces 17:6. Porque la situación en Israel era extremadamente difícil. Dice que en aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa era la condición de que estaba el pueblo de Israel. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia de los jueces comienza cuando muere Josué. Y al igual que Débora, amados hermanos, cada uno de los jueces que Dios levantó trabajó la situación de esa nación bajo las mismas circunstancias. Y al igual que Débora, cada uno de estos jueces se enfrentaron a esta misma condición espiritual, de la misma manera en como hoy nos enfrentamos a la misma batalla. Quizás ha cambiado el lugar, quizás ha cambiado en donde nos encontramos la topografía, quizás ha cambiado la fecha, ha cambiado, ¿verdad?, ciertas cosas, la tecnología, pero la batalla espiritual siempre, desde el principio hasta el fin, la batalla espiritual siempre será la misma. No hay cambio en la batalla espiritual. Y Dios levantó jueces por temporadas para librar al pueblo de Israel luego de que Josué muere. Y de esta manera es como Josué nos dice en Josué 2, vaya al 7 conmigo por favor. Vaya a Josué 2:7, lo tendré en pantalla también. Porque dice que en otra versión dice: y los hombres fueron tras ellos por el camino. No es la parte. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Estoy en Josué 2, el 7 y el 10. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Mire lo que dice de nuevo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y mire lo que dice el 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos. Oiga bien, se levanta después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Increíble que cuando usted lee estos dos versículos se da cuenta que es obvio que cuando usted lee y escucha estas palabras, alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo. Porque cuando usted lee en Josué que se levanta una generación que no conoció la obra que Dios había hecho en Israel, usted se va a dar cuenta que de esta manera la situación estaba al borde de una crisis espiritual. Y cuando se levanta una generación de la cual no conoce a Jehová, alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Y el libro de los jueces tiene eventos en los cuales cuando usted los escuche y cuando usted los lee, usted pudiera preguntarse cómo es posible que Dios levantara un pueblo para sí mismo dentro de esta condición. Y sin embargo, los ejemplos que nos da el libro de los jueces es para dejarnos saber a nosotros en la condición de esta indiferencia espiritual y el deterioro moral en la que se encontraba ese tiempo. Recuerde que la palabra dice como en los días de Noé, pero los días de Noé tampoco eran diferentes a los días de Josué. Los días de Josué no eran diferentes a los días de Moisés. Los días de Moisés no fueron diferentes a los días en el Génesis. Siempre la humanidad ha estado a espaldas de Dios. Y las madres de hoy en día se enfrentan a estas mismas circunstancias de peligro, a estas mismas circunstancias de peligro espiritual para nuestros hijos. La palabra de Dios en 2 de Corintios 2:11 es clara cuando nos advierte que debemos evitar los descuidos espirituales para que nuestro adversario no tome ventaja. Nos advierte que tenemos que estar conscientes de que no podemos cometer errores espirituales porque Satanás tomará ventaja sobre nosotros. Lucas 21:36 exhorta que debemos estar vigilantes en todo tiempo, orando para que tengamos fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder. Por eso, amada madre que me escuchas, la que viene a la iglesia y la que no viene a la iglesia, la que dice que por casualidad cayó en esta página que le dijeron que le escuchara, está atenta a las palabras de Jehová, no las mías, a las palabras de Jehová. Jehová quiere cuidar tu casa. Jehová quiere poner en el lindel del corazón de cada uno de tus hijos la sangre de su Hijo Cristo. En el corazón de tu esposo, en el corazón de tu esposa. Debemos estar vigilantes. ¿Y por qué esta advertencia estar velando constantemente? Porque nuestro enemigo ha disfrazado su agenda detrás de eventos mundiales que captan la atención de todo el mundo. Cuando usted ve un evento mundial que pudiera afectar y que nos ha afectado como el coronavirus, estamos más pendientes a lo que puede hacer el virus, a lo que puede hacer Satanás. Nos descuidamos de alguna manera, y vea que a través del tiempo, los viernes, los martes, domingos anteriores, tanto la pastora como este servidor hemos estado llevando al pueblo a estar preparados para cualquier eventualidad. La palabra nos ha preparado para podernos enfrentar a cualquier situación, cualquiera sea la situación, estamos preparados, pero no podemos descuidarnos. Y cuando usted analiza atentamente las señales que da Mateo 24, vea que son señales que Jesucristo está avanzando, están avanzando los tiempos y Jesucristo comienza a dar unos ejemplos de las cosas que pueden suceder en Mateo 24 y note que cuando usted la estudia detenidamente, ninguna de ellas están bajo nuestro control.
Absolutamente ninguna de ellas están bajo nuestro control. Pero existe un elemento común denominador dentro de todas esas señales. Y el Señor nos dice en el versículo 7 de Mateo 24, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y sígame porque yo quiero llegar a algún lugar en esto. Le pregunto yo a usted, ¿qué nación o qué reino puede levantarse en contra de otra nación y en contra de otro reino sin los hijos de una familia? Pregunto, ¿qué nación o qué reino puede levantarse en contra de otra nación o de otro reino si no son con los hijos de alguna familia? La familia en todo el mundo es el núcleo de la sociedad. Por consiguiente, Satanás tratará de romper ese núcleo de alguna manera porque los necesita para que una nación vaya en contra de otra nación. Y para que un reino vaya en contra de otro reino necesita a tus hijos, necesita a los hijos de cada familia del mundo, cristiano o no cristiano. Satanás necesita de nuestros hijos. Y esto es bien importante. Porque él tiene que llenar las filas de su ejército con los hijos nuestros. Pero Dios tiene un ejército también. Pero Dios tiene un ejército también. Pero Dios tiene un ejército también. Y Dios también quiere reclutar a tus hijos. Porque los hijos de la luz irán en contra de los hijos de las tinieblas. Pero usted como madre y como padre, en este caso, usted como madre tiene que garantizar que sus hijos participen en el ejército del cielo. Usted tiene que garantizar que sus hijos se enlisten en la milicia divina. Por eso es que Satanás tiene un plan. Y tiene un plan de romper a la familia porque el estado original de la familia a Satanás no le conviene porque el estado original de la familia es perfecto. Es padre, es madre, de ahí se levantan los hijos, se desarrollan mental, emocional, físicamente, correctamente, de una manera establecida por años. Y Satanás necesita eliminar ese fundamento, ese protocolo, ese andamiaje. Él necesita romperlo porque el origen de Dios siempre es perfecto. Y Él necesita romper ese origen en cada uno de los corazones de nuestros hijos. Mientras estas cosas toman forma, mientras estas cosas se cumplen en los tiempos, el enemigo tiene un plan integral, agresivo, de una manera determinada para adelantar la causa. Y hasta ahora las estrategias que ha estado usando han mostrado que son efectivas y han sido efectivas en contra de los padres. No de los padres, madres, no, si solamente del papá. En contra del hombre, en contra del sacerdote, Satanás ha empleado sus herramientas. Hasta este momento, mire todo lo que ha alcanzado Satanás. Y yo quiero que usted llame a su esposo y lo mantenga ahí al lado suyo. Agárrelo de la mano para que no se vaya y para que escuche lo que el Señor tiene que decirle. Lo que Satanás ha hecho, y si se identifica, que se pueda arrepentir y pueda fortalecerse y tomar nuevamente el fusil de la palabra de Dios y la espada de la palabra de Dios. Y pueda ir en batalla junto con usted como esposa, como madre. Y puedan enfrentarse en contra de aquel que quiere a sus hijos. Pero hasta este momento Satanás ha logrado que el padre se refugie en el pasado para que no sea emocional ni afectivo. Que carezca de emociones y que carezca de afecto. Ha logrado que el padre crea que la única función es solamente el sustento y que de esta forma descuide otras responsabilidades. Que el padre ponga en peligro su integridad viviendo de manera constante en la inmoralidad. La estrategia de Satanás ha logrado que el padre sea de una influencia pasiva o tibio espiritualmente.
Satanás ha logrado que el padre se mantenga al margen de lo que sucede en el hogar y que no tenga la habilidad de comunicarse con su familia. Hasta hoy, Satanás ha empleado estas herramientas y ha sido efectiva en contra de los hombres, en contra de los padres. Y vemos que las estadísticas de matrimonio, ya las personas se casan pendientes al divorcio. Ya se casan pendientes a que si las cosas no me van de la manera en como yo quiero, no en la manera en que nos conviene como familia, no en la manera en como a mí me gustan, tan pronto yo tenga un obstáculo, tan pronto tenga una objeción, tan pronto tenga una manera de pensar diferente, ya están pensando en el divorcio. Esa es la estrategia del enemigo. Pero diga conmigo, Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Escriba ahí en la red, Dios tiene un plan. Pero para que ese plan funcione necesita Déboras en este tiempo. Para que ese plan funcione necesita Déboras en este tiempo. Y la palabra de Dios en el libro de Jueces comienza introduciendo a Débora de la siguiente manera. Dice en Jueces 4:4 que gobernaba o juzgaba, en otra versión, en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y quisiera concentrarme primeramente en la palabra profetisa. Quisiera concentrarme en ella para que usted como madre pueda entender la profundidad del rol y del papel que usted tiene que jugar como madre en este tiempo. En este tiempo. En este tiempo, no es el tiempo del antaño, no es el tiempo, tenemos que vivir de acuerdo a los tiempos. Tenemos que estar a la par de lo que realmente amenaza nuestro hogar. Tenemos que estar a la par de lo que amenaza a nuestros hijos. Tenemos que estar pendientes a nuestros tiempos. Y quisiera definir, porque cuando si defino la palabra profetiza, recuerde esto. La palabra leímos al principio que la palabra dice que Débora se levanta como una madre para Israel. Debe de ser entonces, y debemos entenderlo en el contexto de que todo lo que surja entre Débora e Israel, Débora va a hacer la función de una madre para los hijos de Israel, para toda la nación de Israel. Y cuando en términos generales podemos definir lo que era una profetisa o un profeta, podemos señalar en el primer punto lo siguiente. Un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros, escuche bien, fielmente, o sea, sin contradicciones y sin cambios. En este punto, amados hermanos, querida hermana, querida madre que me escuchas, escucha bien el trabajo de una madre en el hogar hoy día. Una madre es una profeta que habla la verdad de Dios. Una madre es una profeta que le dice a sus hijos fielmente, sin ninguna contradicción y sin ningún cambio lo que dice la palabra de Dios. Estamos en tiempos en que ya ser madre o padre, y felicito a todas esas madres que en el argot puertorriqueño se le dice se fajan de campana a campana solas. En situaciones tan difíciles con las que estamos viviendo, madres solteras, en las cuales han sido abandonadas, despreciadas, para que batallen solas, pero tú no estás sola. Tú no estás sola y en el nombre de Jesús declaro que el Espíritu Santo que está en ti es mayor que el que está en el mundo y que no estás abandonada y que las promesas son tuyas y están cumplidas en el nombre de Jesús. Pero frente a estas circunstancias, Débora tenía un papel muy importante como madre, tenía un papel de profeta y un profeta tenía la obligación de hablar la verdad fielmente, sin quitarle a la palabra de Dios, sin ponerle a la palabra de Dios exactamente lo que Dios estaba diciendo. Y cuando estoy leyendo esto, y créame que este mensaje entre todas los estudios que pude leer,
todos daban una idea, correcto, una idea de lo que pudiera ser Débora, pero no en el concepto de una madre, de podernos identificar con ella, que pudiéramos aplicarlo en este tiempo. Pero vi detrás de la palabra de Dios, vi entre medio de las líneas lo que Dios quería decir. Y una de las cosas es que en los cambios que está ocurriendo en nuestros hijos, debemos entender que tenemos que ser fiel primero a Dios para poder cumplir con nuestros hijos. Oh, yo sé que esta situación es un poquito fuerte, es una situación un poco, vamos a enfrentarnos a la rebeldía, vamos a enfrentarnos a condiciones espirituales bastante fuertes, pero aún así no podemos cambiar lo que Dios dice, aunque suene como Dios lo diga, aunque suene crudo, aunque suene firme. Una Débora de este tiempo es fiel a lo que dice Dios. Isaías 30 del 9 al 10 describe su nación diciendo, y está hablando de Israel, y dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, a los profetas, no vean, y le dicen a los profetas que no profeticen lo que es correcto. Y mire lo que dice: díganos cosas agradables, profeticen mentiras. Oh, gloria a Dios. Y sabe que aunque usted no lo crea, probablemente tengamos hijos alrededor nuestro que no quieren escuchar verdad. Probablemente tengamos hijos alrededor nuestro que se resistan a la palabra de Dios, pero tú eres una profeta de tu casa. Eres una profeta de tu casa que le debe fidelidad a Dios primero. Porque cuando no le fallamos a Dios, Dios no le falla a nuestros hijos. Cuando no le fallamos a Dios, Dios no nos falla a nosotros. Y Dios será fiel y siempre será fiel. Y cuando usted es fiel a Dios, tendremos hijos alrededor nuestros, otros más resistentes, otros menos resistentes a la palabra, pero tendremos hijos alrededor nuestro que no querrán oír la palabra de Dios tal y como Dios la quiere que usted la diga. Profeta, habla lo que dice Dios, exactamente como Dios lo dice. Y este comportamiento a la que toda madre se enfrenta en la mayoría de los hogares hoy día, porque nadie quiere fiscalizadores de conducta. Nadie quiere que se conviertan en fiscalizadores de lo que es la moral y la conducta, porque todo eso va en un avance de deterioro que complace a la carne, y nuestros hijos se desenvuelven en ambientes carnales. De ahí usted salió. De ahí yo salí. Sabemos a lo que nuestros hijos se enfrentan. Y la mejor palabra que puede servir de escudo al espíritu, al alma de cada uno de nuestros hijos es la palabra de Dios, tal y como Dios la dice. Una Débora de este tiempo debe decirle a sus hijos, como decía el profeta Micaías: vive el Señor, vive Jehová, que lo que mi Dios dijere, eso yo voy a hablar. ¿Y sabe por qué? Porque aunque se levante una herida en contra suya, aunque se levante una mano con una herida para su corazón, Dios protegerá su corazón. Dios dará el consuelo en el momento correcto, porque la palabra de Dios es la que se queda en el espíritu, es la que se queda en el alma, y es la que brota ante la necesidad que van a tener sus hijos cuando usted no esté. Cuando usted no esté para darle el consejo, lo que usted hable de parte de Dios es lo que se queda en el corazón. Hoy muchas familias estarán en cada esquina, cada quien contando, y comenzarán diciendo: yo recuerdo que mi madre decía, yo recuerdo que mi madre me advirtió, yo recuerdo que mi madre me decía, no sigas por ese camino, yo recuerdo. Créame que cuando usted habla lo correcto, sus hijos reaccionarán de manera correcta. Quizás no en el momento, pero Dios promete que a lo largo del camino tus hijos tendrán un encuentro con Él.
Y eso es una promesa del Señor. Jesús se expresó en angustia maternal en Lucas 13:34 y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envío. ¿En cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es natural el rechazo de la palabra de Dios, es natural. Por eso el esfuerzo de las Déboras de este tiempo tiene que ser mayor. Oh, pastor, tengo ya con la casa, tengo ya con los quehaceres. No estamos hablando de los quehaceres en las que Marta se estaba encargando, de los que ella estaba afanada con las cosas. Estamos hablando que tenemos que prestarle más atención en lo que aquella mujer se acercó a los pies de Jesús y estaba escuchando las palabras del Maestro. Esas son las cosas que son importantes en este tiempo. Esas son las cosas que toda madre tiene que prestar atención en este tiempo. Y parte de la responsabilidad de una madre cristiana es equipar y capacitar. Repita conmigo: equipar y capacitar a sus hijos. Es explicar, es desarrollar el carácter de santidad de Dios en cada uno de ellos. No podemos descansar. No podemos detenernos, incluso aunque los hijos rechacen la idea de lo que mamá está diciendo, de lo que mamá está exhortando, de lo que, aunque usted vea que canse, aunque usted vea que molesta, que la palabra de Dios siempre esté en la boca de esa Débora en cada hogar. Que la palabra de Dios esté en la boca de cada uno de estos hijos que se encuentran en este momento en cada uno de sus hogares. No creas que la batalla está perdida. Hay una Débora en ti que no ha despertado, y en esta tarde Dios va a revelar en ti la confianza y la fe que te va a ayudar a levantarte en el momento de crisis. En el momento en que tu hogar se encuentre rodeado por el enemigo, el Señor hoy va a levantar un espíritu de valentía, de un espíritu en el que se enfrente a las circunstancias. Un espíritu a que le diga a Satanás: detente en el nombre de Jesús, mi familia no es tuya. En el nombre de Jesús. Lo segundo que hace un profeta es que revela la Biblia, que tiene la función de enseñar y traer revelación. Enseñar y traer revelación. Y vaya al versículo 6 de Jueces, en donde estamos en el capítulo 4. Conmigo un momento. Dice la palabra del Señor: y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? ¿No te lo dijo Jehová? Sísara tenía un ejército de 900 carros de a caballo, y usted recuerde que Israel nunca batalló en caballos. Israel siempre peleaba a pie. Israel llegaba a las colinas, se paraba simplemente a batallar, menos equipado que cualquier ejército. Y Débora llama a Barac. Y no está diciendo la palabra de Dios que Barac era de alguna manera algún militar, algún capitán, de alguna forma u otra. No lo dice en ninguna de esta parte. Pero la cosmovisión bíblica, la misión de los padres es criar a los hijos para que sigan a Dios. Y debemos hacerlo obviamente cuidando a nuestros hijos, amando, capacitándolos y empoderándolos. Y esto requiere de una amabilidad y disciplina. Y usted dirá: pero Débora le dijo: no te ha dicho Jehová. Y usted dirá: pero no fue tan amable. Pero no confunda la amabilidad con la disciplina. Porque el ser amable no cancela la disciplina, y la disciplina no cancela la amabilidad. Pero tenemos que tomar una postura y tenemos que recordarle a los hijos para qué Dios los ha llamado. Y Débora llama a Barac con la intención de que Barac se dé cuenta que ha retrasado un ministerio, que ha retrasado una conquista.
Este ejército ha estado detrás de Israel, torturándolo por más de 20 años. Y Débora asume el papel de madre de Israel y llama a este joven y le dice: no te ha dicho Jehová, no te ha mandado Jehová de Israel diciéndote que vas a ganar la batalla. Cuando la palabra de Dios está en la boca de una madre en cada hogar, los hijos vuelven a enfocarse, los hijos vuelven a entrar en razón de cuál es el verdadero llamado, de cuál es la realidad por la cual Dios le ha llamado, que hay victorias que todavía no han peleado y que Jehová ya les ha dicho: ve al frente, enfrenta, confronta, que yo te daré victoria. Y probablemente tengamos hijos en cada uno de sus hogares con situaciones mentales, con situaciones emocionales, con temores a ciertas cosas, con temores sociales, con temores a enfrentarse a la vida, cuando una palabra de parte de Dios a través de los labios suyos, amada madre, puede despertar nuevamente el ánimo y el coraje y la valentía de cada uno de sus hijos. Débora llamó a Barak, un hombre que no era su hijo biológico, para enviarlo a la guerra. Un hijo que no era de ella, pero ella se responsabilizó por la vida de ese muchacho. Y era tanto la confianza que ese joven y todo el pueblo de Israel tenía sobre esa madre, que este hombre le dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy a la pelea. Había una gran confianza en esa profetisa. Había una gran confianza en la reputación de esa mujer. Y créame que esa mujer solamente se menciona uno igual al llamado jueza y profetisa. No solamente profeta, sino que gobernadora, jueza y profetiza. Y luego de ella solamente aparece registrado con esa misma capacidad Samuel, juez y profeta. Se levanta una mujer valiente dentro de circunstancias peligrosas a animar a otros hijos a asumir la responsabilidad de una madre y decirle: tú estás preparado para el mundo. ¿Estás preparado para enfrentarte a las circunstancias del mundo? Ve en confianza, porque Dios ya está al frente peleando por ti. Las madres deben recordar que el propósito de la maternidad es desarrollar un adulto fuerte y totalmente independiente de los demás, pero totalmente dependiente de Dios. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de las Déboras de este tiempo. Eso abarca un alto grado de tensión, porque a la misma vez que el amor maternal provoca a que usted te proteja, hay madres que no quieren que los niños se caigan para que no toquen nada sucio. En el tiempo de antes usted se embarraba en tierra, comía tierra. De los que están aquí hay como 5 o 6 presentes, aquí 7 presentes, y todos ellos comieron tierra. Y nos caíamos al suelo y desarrollábamos antivirus y anticuerpos y un montón de cosas que el cuerpo ahora permite bloquear otras enfermedades, porque ya estamos preparados para lo que venga. Y gracias al Señor, aquí estamos. Tiene que permitir que, mire, el éxito se llega al éxito cayendo al suelo. Al éxito se llega tropezando. Al éxito se llega, amado hermano, cayendo. Al éxito se llega con dificultades. Al éxito se llega con controversias. Al éxito se llega con confrontaciones. No le evite las situaciones a sus hijos. Permita y enseñe con la palabra de Dios que tienen un espíritu de valentía y que pueden enfrentarse a cualquier cosa. No tienen que aceptar lo que el mundo diga, porque tienen una luz que alumbra su mente y su corazón, su pensamiento, y ellos están firmes y pueden seguir hacia adelante, porque usted, como Débora, siempre ha tenido la palabra de Dios en sus labios y ha podido transmitir el mensaje correcto. Lo último que quiero mencionar para poder estar bien, se supone que ustedes digan, ok, lo escucharon,
Pero generalmente los profetas de Dios que Dios envía son despreciados y su mensaje en la mayoría de los casos es ignorado. No crea, amado hermano, amada hermana, querida madre que me escucha, que cada consejo que sale de su boca habrá un oído que lo va a escuchar. De hecho, nunca podrán ellos evitar que esa información se les quede en el corazón. Créame que he escuchado testimonios donde en el momento de peligro se han acordado de cada consejo que mamá les ha dado. En cada equivocación se han acordado de cada vez que el Espíritu Santo a través de mamá les ha dicho, te dije que no hicieras esto porque ibas a tener ciertas consecuencias. La mayoría de las personas que están detenidas y que yo tuve la experiencia de llevar a presidio, siempre me contaban en el carro, esto es una decepción para mi mamá porque mi mamá nunca me enseñó esto. Pero sus hijos van a caer, sus hijos tienen que tropezar. Eso va a suceder, amado hermano, amada hermana. La Biblia les recuerda a las madres que amen a sus hijos y que sientan afectos por ellos, que les demuestren aprobación y que tengan una actitud amable con sus hijos. Ya el mundo de por sí es fuerte, nos toca ahora escuchar. Ya el mundo de por sí es violento, nos toca ahora ser apaciguadores. Ya el mundo de por sí trae con ello mismo, trae circunstancias difíciles. No podemos hacer la vida en el hogar más difícil. Dice la palabra de Dios que Débora se sentaba debajo de una palmera. De hecho, la palmera se llamaba la palmera de Débora. Y ella se quedaba en ese lugar, escuchando las voces, escuchando cada quien subía a ese lugar para escuchar consejo. Las Déboras de este tiempo no se pueden desanimar porque no ven resultados. Porque si usted se desanima porque no ve el resultado, entonces no está creyendo en la palabra de Dios que dice, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Probablemente murieron personas sin ver el arrepentimiento de sus hijos en algún punto, pero créame que aunque estén antes de la muerte, en la misma camilla de un hospital, ellos se recordarán de lo que dijo una Débora en sus tiempos, una madre amorosa detrás de sus rodillas, en sus oraciones, estando en el suelo, ellos en la calle delinquiendo, ella en el suelo orando y diciendo, oh Señor, cuida a mi hijo, cuida a mi hijo, cuida a mi hijo. Aunque sea en ese momento, tu hijo recordará tus palabras. Oh, una madre al servicio de Dios debe capacitar a sus hijos para vivir vidas santas, para descubrir cómo ellos pueden ayudar al reino de los cielos. De qué manera ellos pueden aportar al reino de los cielos, de qué manera ellos pueden contribuir al reino de los cielos. Aunque no lo vean de inmediato, no pueden perder la confianza. Oh pastor, mi hijo va por mal camino, mi hijo se me ha desviado. Sigue orando, sigue peleando la vida espiritual, sigue peleando la batalla espiritual. No te canses, no te canses. Proverbios 1 del 8 al 9 dice que todo padre debe insistir en decirle a sus hijos, toda madre debe insistir en decirle a sus hijos, escucha la corrección de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque te va a adornar la cabeza como una diadema y adornará tu cuello como un collar. Aunque tu hijo creas que no escucha tus palabras, síguele hablando de Dios, síguele hablando de Dios. Síguele hablando de Dios, sigue, insiste en tiempo y fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, en tiempo que te vean orando en la esquina, que vean antes de acostarse cuando usted llega al cuarto, pone las manos sobre ellos y dice, Señor, bendícelo, él será profeta, él será pastor, él será misionero, va a hacer algo para tu gloria, pero que te vean, que te escuchen, que estás peleando esa batalla. Por último, en el versículo 5 nos da un dato interesante. Y mencioné que ella se sentaba bajo la palmera y los hijos de Israel subían a ella a escuchar su juicio. Y para que el pueblo de Israel asumiera que Débora era su madre, tenía que haber una confianza en esta mujer grande. No tan solo una confianza,
ella tuvo que haber marcado una reputación. Ella tuvo que haber guardado una integridad. Ella tuvo que haber guardado una honestidad. Y en este momento fue la espiritualidad y la sabiduría de Débora que proyectó lo correcto para que el pueblo la identificara como su ayuda y como su auxilio, como un asistente de Dios en el tiempo difícil. No creo que Débora fuera una profeta amargada. No creo que Débora haya tenido palabras duras, palabras en las que como seres humanos y dentro de nuestra frustración le decimos a nuestros hijos, tú no vales nada, te pareces a tu padre, lamentablemente he perdido mi tiempo, debiste haber sido abogado, debiste haber sido juez o médico. No frustre a su hijo en el camino, muéstrele a él el amor aunque se equivoque. Usted como Débora de este tiempo necesita más amor que el mundo pueda dar. Recuerde que el mundo aceptará a su hijo tal y como es. Y si usted suelta la oración, y si usted suelta el título de madre, si usted abandona la batalla espiritual, estará entregando a sus hijos a favor de las tinieblas. Y eso es un lujo que ninguna madre se puede dar. Eso es un lujo que ninguna madre puede darse. La palabra de Dios dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor, Efesios 6:4. ¿Y sabe lo más triste que podemos vivir en este tiempo? Lo más triste que podamos vivir en este tiempo es que los padres quieran resultados sin ejemplo. Lo más triste es que los padres quieran conseguir con el título lo que deben conseguir con el corazón. Hay cosas que el título de padre no puede dar, pero un corazón lleno de amor, un corazón lleno de ternura, aún con firmeza. Escuche bien y no confunda. Usted puede amar a su hijo, usted puede amar a su hija, tener una disciplina, pero al mismo tiempo demostrar amor, porque la disciplina sale del amor. No estamos hablando del castigo, estamos hablando de la disciplina. El padre que está dispuesto a escuchar puede disciplinar, pero el padre que no escucha probablemente castigue. Aunque la razón no sea suficiente para usted, escúchela. Tome determinaciones, sea firme, pero ame, abrace, consuele, quiera. Demuestre que en usted hay una sola intención. Demuestre que usted como Débora se va a sentar debajo de la palmera a escuchar con calma y con paciencia. Qué bueno es equivocarse y tener a alguien que pueda decirte, cuéntame qué pasó. ¿Sabe que hay hijos que no vienen al padre por temor al castigo? Qué bueno sería que las Déboras de este tiempo sorprendieran a sus hijos. Simplemente cuando usted le diga, cuéntame qué te pasó. Oh, mami, te decepcioné porque... Dime, sabes que hiciste lo incorrecto. Sabes que hemos hablado del tema. Sabes que de mi corazón yo espero tantas cosas buenas de ti. Recuerde lo que Dios le ha prometido que Él puede conquistar. Las Déboras de este tiempo debemos comunicar la verdad en amor. Y termino diciéndote, cuando Débora adoptó a Israel como madre, provocó que Barak se enfrentara a un enemigo en el cual él no tenía pensado enfrentar. Hay frustraciones en tus hijos, hay condiciones difíciles en tus hijos y probablemente ellos no sepan cómo enfrentarse. Pero te garantizo, madre que me escuchas, si te paras
y te sientas debajo de la palmera y te sientas a escuchar, pasarás un juicio correcto porque dentro de ti está Jehová. Y cuando Jehová está en el corazón de una madre, lo que sale de su boca es correcto y lo que sale de su corazón es amor. Te bendigo en el nombre del Señor y declaro en este momento y envío palabras sobre tu hogar, que el Señor pueda convertirte en una Débora de este tiempo para que pueda pelear la batalla de sus hijos de una manera gallardía, con gallardía, valentía, pero al mismo tiempo con amor. Dios te bendiga. Amén.